¿Qué tal? Un saludo. En este video veremos la solución de un problema, digamos, ya avanzado en los capítulos del libro de dinámica de Beer and Johnston. En este caso tomé el ejemplo de la 10ª edición. Son temas relativamente avanzados, ya inclusive se deja para una eventual materia dinámica avanzada, en la cual, bueno, ya hemos visto al menos dinámica del cuerpo rígido, anteriormente dinámica de la partícula y, bueno, posteriormente que sería esta clase de problemas, algo como dinámica de maquinaria o bien dinámica avanzada. Ok, en este caso tenemos la combinación de cinemática y cinética. Nos piden encontrar, si leemos un poquito el texto, desde el momento en que nos entregan ya un dato de masa, sabemos que el problema es enteramente dinámico, es decir, cinemática más cinética. Ojo. Entonces nos entregan algunos datos como las omegas, omega 1, omega 2, las cuales son 5 radianes sobre segundo y 15 radianes sobre segundo. Ambas son constantes, eso va a ser una gran ventaja. Nos pide determinar bien el sistema de fuerza-torque, eh, es decir, la representación dinámica de las reacciones en este punto A que vemos en la figura. Como tal decidí tomar este ejercicio de la 10ª edición, repito, porque, bueno, claramente lo podemos tomar de ediciones anteriores, si es que ustedes no cuentan con la 10ª edición. Como ustedes ya habrán notado, podemos tomar el mismo ejemplo, o muy similar, de ediciones anteriores, ¿ok? Pero, eh, pues cambian los datos, a lo mejor vean en esta 9ª edición, ¿qué es lo que tenemos? Eh, bueno, pues el sistema inglés, que solamente le agrada al 1% de los países en el mundo, o bien podemos tomar un problema con el sistema internacional de unidades. Ahora, algo que es importante notar en esta clase de problemas siempre es saber identificar cuáles van a ser las variables de la máquina. Entonces, como tal, vemos que inclusive aquí nos lo muestran con unas flechitas. Tenemos dos giros, omega 1 y omega 2. Como tales, entonces voy a tener esas dos variables de movimiento. Aquí apenas estamos con cinemática, no estamos metiendo nada de dinámica como tal, de fuerzas, de torques. Iniciamos siempre con cinemática, entonces, bueno, identificamos rápidamente esas dos variables en velocidad. Se acostumbra a utilizar la letra griega teta para posición y la letra griega alfa para aceleración. Entonces, al ser un mecanismo o una máquina de lazo abierto, vean cómo de la pieza cero, que es la pieza fija, conecto con la pieza uno en el punto A, de la pieza uno con la pieza 2 conectamos en el punto C, pero ya después no se vuelve a conectar con el eslabón fijo, entonces es una máquina de lazo abierto. Por lo tanto, tengo cero ecuaciones de restricción. Ahora, nosotros sabemos calcular los grados de libertad de un mecanismo, pues de manera bastante sencilla, el número de variables menos las ecuaciones de restricción, y como ya imaginábamos, pues es 2, que es precisamente el número de las variables. Dicho eso, lo siguiente entonces en este tipo de problemas es siempre asignar pues un sistema coordenado prácticamente a cada pieza. Entonces, si lo vemos aquí de este modo, la pieza cero tiene el eje coordenado fijo, que aquí ya inclusive nos lo plasman como X, Y y Z, ¿no? De toda la vida. Y el siguiente sistema coordenado ya lo proponemos nosotros al momento de que estemos dando la solución al mecanismo. Bueno, en este caso yo asigné un sistema coordenado ABC, no me compliqué nada, utilicé las letras tal cual del abecedario y vemos que por ejemplo este vector C que parece muy extraño aquí, pues en realidad es paralelo al eje Z, y los que sí quedan bastante claros es que el eje A es paralelo a X y el eje B es paralelo a Y. Eso hará las cosas bastante sencillas, ya lo estaremos viendo más adelante. Ahora, por cada giro que tengamos, o bien por cada grado de libertad, o bien dependiendo cómo ustedes hayan estudiado esta materia con sus profesores, eh, ya sea que le llamen grado de libertad, le llamen variable o le llamen simplemente el giro,
lo que tenemos que hacer es identificar el plano sobre el cual está girando, ¿ok? Aquí vemos, o bien el eje sobre el cual está girando, perdón. Aquí obviamente pues omega 1 está girando sobre el eje Y. Entonces, ¿qué plano voy a dibujar? Siempre que sean problemas tridimensionales, lo tenemos que descomponer en planos, ¿ok? Entonces, el primer plano, pues se resulta evidente que voy a dibujar el plano ZX, cosa que tenemos aquí dibujado ya. Bueno, tenemos Z, X, el eje Y en este caso está saliendo de nuestras pantallas por regla de la mano derecha. Y bueno, tenemos que de alguna forma cuantificar ese giro. Yo ya sé que este teta 1 para nuestro problema particular, ¿cuánto sería? Pues 90 grados, así como lo estoy midiendo. Ahí hay mucha libertad en cuanto a cómo medirlo. Alguien lo puede medir desde X o bien en sentido a favor de las manecillas del reloj, etcétera. Habría que cuidar esos detalles siempre y cuando tengamos conocimientos sólidos en trigonometría y en álgebra vectorial. No tendríamos que pues sufrir ningún problema. Bueno, entonces, dado que ya dibujamos ese plano, pues yo traté de dibujar la línea ABC. Veamos aquí. Como tal sí tiene una ligera inclinación, pero dado que estoy viendo ese eje saliendo de la pantalla, yo no puedo visualizar esa inclinación. Yo solamente vería el punto A, el punto B y el punto C. Ese es uno de los problemas con estos ejercicios en 3 dimensiones. El hecho de poder imaginármelo en un plano. Es decir, si yo viera una vista aérea, digamos, con el eje Y apuntando hacia nosotros, ¿qué vería? Bueno, pues solamente vería una línea recta, como tal esta línea recta que veo aquí. En este caso, pues obviamente la línea recta estaría perfectamente alineada con el eje X, cosa que vemos en la figura. Yo lo trato siempre de resolver de forma muy general y ya después particularizo para el problema que estoy resolviendo del libro. Ahora, eso fue para el primer giro. Vean cómo elegí los ejes auxiliares, en este caso el sistema de ejes ABC. Bueno, pues el eje A es una extensión de la línea o de la barra, siempre va a ser así. El eje C a 90 grados y el otro eje siempre va a ser paralelo al eje que estoy viendo, vean. Por eso en este caso el eje B es paralelo al eje Y. Digamos, este inicio a lo mejor si no se tiene suficiente práctica puede ser el más complicado, pero pues cuestión de observar este ejercicio que estamos resolviendo en este video para tratar de entender esos detalles. Y bueno, una vez que veamos eso, ya el resto es relativamente sencillo, como veremos en este video. Ok, ahora vemos que el giro omega 2, o el giro de este disco, que en este caso lo tenemos con un gris un poco más oscuro. Bueno, pues vemos que claramente está girando sobre el eje C, que pues como ya les mostré en este video, es paralelo al eje Z. Y es lo que vamos a plasmar. Si está girando sobre el eje C, el plano que yo voy a visualizar es el plano AB. Entonces es lo que tenemos aquí, el plano AB. El giro, como lo medimos, bueno, con algún punto en la periferia del disco. En ese caso yo lo coloqué, ese punto. Lo podemos colocar en cualquier posición, nada más es para simbolizar qué significa esa variable de posición. Y bueno, vemos aquí que esta línea forma parte del cuerpo 2. A su vez esta línea formaba parte del cuerpo 1. Bueno, eso es toda la explicación. En realidad lo que estuvimos explicando ahorita era, digamos, la teoría de cómo resolver este tipo de problemas. Ya vimos que particularmente en este caso es bastante sencillo. Lo siguiente es ver los giros. En este caso ya tenemos composición de velocidades angulares. Bueno, lo primero pues es saber si ya me dan el giro omega 1 y omega 2, pero son relativos, es decir, uno con respecto al cuerpo anterior, el giro omega 2 con respecto al cuerpo 1 y el giro omega 1 con respecto al cuerpo 0. Pero yo quiero saber el giro o la velocidad de giro del disco absoluta. Pues se calcula muy sencillamente. Vemos que la omega o bien velocidad angular del cuerpo 2 con respecto al cuerpo fijo, por eso siempre es importante enumerar nuestros cuerpos
de la máquina o nuestras piezas mecánicas, la pieza 0 siempre va a ser la pieza fija, sólida, la pieza 1 va a ser pues ya una de las piezas móviles, pieza 2 otra pieza móvil, etc. En este caso solamente tenemos dos piezas móviles. Bueno, se compone, vean los subíndices, muy fácil. Si yo quiero de 2 con respecto a 0, sería la composición de 2 con respecto a 1 y de 1 con respecto a 0, es decir, siguiendo ese camino. Bueno, 2 con respecto a 1 es un dato del problema, es omega 2 y ya razonamos que va en el eje C. Vemos esta figura y pues obviamente está girando sobre el eje C. Después, omega 1 ya nos da el dato también el libro y vemos obviamente en el dibujo que está girando sobre el eje Y. El eje Y corresponde al vector unitario J. Y bueno, ahí lo dejamos de momento, ya después particularizaremos para este ejercicio. Hasta ahí por eso pongo una línea, esa es la primera parte del ejercicio. Lo siguiente es calcular la cantidad de movimiento o esta famosa letra H. ¿Cómo se calcula? Es yo creo que el paso o uno de los pasos que se llegan a complicar más en estos temas de dinámica. Pues muy sencillamente, recordemos que tenemos estos momentos de inercia, esto significa la letra I. Con respecto a qué voy a hacer esos momentos de inercia, bueno, pues si leemos un poquito el texto, que obviamente se los dejaré en la descripción, pues digamos ya en un español, ya de forma traducida, vemos que el único cuerpo que tiene masa es el disco. La barra 1, que aquí nosotros numeramos como 1, no tiene masa. Eso también hace las cosas bastante sencillas. Bueno, entonces lo vamos a hacer con respecto a los ejes de ese disco, en este caso los ejes A, B y C, por eso los subíndices, ¿vale? Entonces, pues simplemente vemos cada omega que vaya multiplicada con respecto a cada momento de inercia de cada eje, todo muy ordenado. Entonces vemos que el momento de inercia A iría multiplicado con alguna velocidad angular pues en el eje A. Vemos que el eje A es perpendicular al eje X. En este caso no hay ningún giro, por eso es que pusimos aquí un 0. Ahora vamos a lo siguiente, el momento de inercia en el eje B, y vamos a ir así paso a paso, sería omega 1, y omega 1 es un giro que está sobre J. ¿Por qué lo multiplico por B? Bueno, por lo que ya aclaramos, el eje B y el eje J son paralelos, entonces sí van a afectar uno con respecto al otro, y por ello nos dice la fórmula. Revisemos nada más las pequeñas notas que nos muestra el libro de Beer and Johnston, y vemos que pues se tienen que multiplicar. Aquí es más claro, tenemos el momento de inercia con respecto al eje C, y el giro o la velocidad angular omega 2 también gira con respecto al eje C, entonces claramente se deben multiplicar. Ok, bueno, pero la cosa no para ahí. Esta cantidad de movimiento HC no solamente nos sirve de esta forma, nosotros necesitamos derivarlo con respecto al tiempo, porque eventualmente vamos a calcular suma de momentos, pero de forma vectorial. Entonces por eso necesitamos esta famosa o este famoso vector HC. Dicho sea de paso, noten cómo algunas letras están en negritas, eso simboliza que son vectores, vean los vectores unitarios, y otras letras están digamos un poco más delgadas, es porque son escalares, hay que tener cuidado en ello. Bueno, una vez dicho eso, recordemos en qué paso íbamos, vamos apenas aquí a derivar con respecto al tiempo, por eso le pusimos este puntito arriba del vector. Derivando con respecto al tiempo, ¿qué obtenemos? Muy fácil, se hace de la siguiente forma. El primer término pues ya sabemos que es 0, ese ya ni siquiera lo agregamos, pero vamos a echarle un ojo a este término que tenemos, IB con respecto a omega 1 y el vector J. Entonces, IB sabemos que es una constante, no se deriva, pero omega 1 sí que hay que derivarlo. Entonces es la derivada de una multiplicación, porque obviamente también se tiene que derivar el vector J. Aquí pues hay que razonar lo siguiente, el libro nos decía que omega 1 era constante. Yo les pregunto, ¿cuál es la derivada de una constante? Pues obviamente es 0, todo este término se va a eliminar, va a ser 0.
Vamos a lo siguiente. El vector j, ¿cuál es su magnitud? 1, y siempre va a ser 1, entonces magnitud constante. Y el vector j siempre va a estar apuntando al eje y, porque el eje y es un eje fijo. Recordemos, los ejes x, y, z pertenecen al eslabón fijo. Bueno, pues si el vector es enteramente constante, es decir, no cambia de magnitud, ni de dirección, ni de sentido, entonces su derivada, la derivada de una constante, es 0. Estos dos primeros términos aquí los expreso para que ustedes vean cuál sería el procedimiento, pero es en realidad 0. Vamos con el siguiente término que tenemos aquí arriba, que estamos señalizando. Entonces, pues también es la derivada de una multiplicación. Pues la derivada del primer término, omega 2, ya nos dice el libro también que omega 2 es constante, la derivada de una constante es 0. Este término también desaparece, por eso les comentaba que iba a ser relativamente sencillo. Pero, ojo, y aquí es donde podríamos inclusive aprender un nuevo concepto que muchas veces no se enseña en las clases de dinámica formales. La derivada de un vector. ¿Cómo se calcula la derivada de un vector que desconozco? El vector c pues es un vector unitario, sí, muy bien, no cambia de magnitud, pero la dirección, vean, sí que va a cambiar, apenas cambia poquito teta 1, que teta 1 recordemos era una variable, apenas cambia un poco y c ya cambia de dirección, entonces tiene dirección variable, hay que derivarlo, su derivada no va a ser 0. Bueno, pues fácil, la derivada de un vector es la velocidad angular del cuerpo al que pertenece ese vector. Este vector, recordemos a qué cuerpo pertenece, pertenece al cuerpo 1, aquí está inclusive más claro, pertenece a la barra 1, el vector c. Bueno, entonces sería omega 1 con respecto al eslabón fijo, producto cruz, el mismo vector unitario. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Omega 1 con respecto a 0, pues no es otra cosa que omega 1 en j, el giro que ya hemos visto hasta el cansancio, hasta este momento en la figura, producto cruz el vector c. Eso sí que hay que razonarlo. Vean, ¿cuál es la magnitud de un vector unitario? 1. La magnitud de este vector omega, pues es omega 1. Por eso el resultado, la magnitud tiene omega 1. Ya encontré parte del vector resultante, que es la magnitud. Ahora hay que razonar la dirección. J, producto cruz, C. Por regla de la mano derecha, recordemos que recordemos que J es paralelo a B. Sería como hacer producto cruz B por C. ¿Qué resultado obtenemos por regla de la mano derecha? Pues obviamente el vector resultado o la dirección resultante sería A. Y por eso aquí en este producto cruz que estamos resolviendo, la magnitud es omega 1 por lo que ya comentamos y la dirección es el vector A. Repito, este es un problema ya bastante, digamos, avanzado en los temas de dinámica. Pero pues este es el procedimiento para resolverlo. ¿Qué sería lo siguiente? Pues nada más ya acomodar nuestro resultado. Ya vimos que la derivada del vector c es omega 1a. Bueno, pues sustituimos aquí. Recordemos que teníamos este término. De hecho aquí lo copiamos. Y sustituimos la derivada del vector c. Nos queda ahora este resultado. Y bueno, lo siguiente pues ya son fórmulas del libro, ¿no? Fórmulas que inclusive están al inicio del libro, cómo calcular los momentos de inercia de un disco delgado. Bueno, pues dice que si vas a calcular los momentos de inercia de los ejes que estén en el plano del disco, la fórmula es 1/4 de la masa por el radio al cuadrado. Si vas a calcular el momento de inercia de un eje perpendicular al plano del disco, cambiamos el 1/4 por 1/2. Y bueno, aquí nada más es sustituir los valores que me dan los datos del problema. La masa ya nos habían dicho que era 4, me parece. El radio, cuestión de revisarlo, nos dice que es 150 milímetros. Nosotros lo cambiamos a metros. Y bueno, obtenemos lo siguiente. Ya esto se puede sustituir acá. Vean que realmente lo único que necesitábamos era el momento de inercia en C, es decir, en el eje perpendicular al plano del disco. 0.045 lo sustituimos, omega 2 era 15, omega 1 era 5, recuerden aquí como no están en negrita solamente es
el escalar, y en la dirección A. Entonces multiplicamos estas tres cifras, obtenemos 3.375, y el vector A, recordemos que para este caso particular, ahora sí podemos particularizar, vector A es, es paralelo al vector X, o sea, la llevan la misma dirección. Entonces, ya sea que yo ponga el vector unitario A o bien el vector unitario Y. Y eso sería, digamos, la parte gruesa de este problema, el poder calcular este famoso vector h, que es la cantidad de movimiento de la máquina. Lo siguiente pues son conceptos que ya hemos visto en dinámica del cuerpo rígido. Ahora lo que necesitamos es calcular posición, velocidad y aceleración del punto de interés. ¿Cuál es mi punto de interés? Pues obviamente el punto de interés es sobre el cual hemos focalizado toda nuestra atención. Es el punto C, el centro del disco. ¿Referido a qué? Pues referido al punto A, porque el problema me pide que encuentre la dinámica o la reacción dinámica en el soporte o en el punto A. Ojo ahí. Entonces mi referencia es el punto A. Bueno, pues el vector posición es muy fácil calcularlo. Cuestión de ver la figura. De A hacia C, ¿cómo le hago para llegar vectorialmente? Pues caminamos 450 milímetros sobre el eje X y después nos elevamos 225 milímetros pues sobre el eje Y. Y una vez que hacemos eso, pues ya tenemos el vector posición. Aquí lo tenemos. La velocidad de un punto, ya sabemos cómo calcularla. Es una velocidad de referencia, la velocidad del punto A, que en este caso la velocidad de un punto fijo es 0, por eso ya no la pongo. Después, más omega 1 con respecto a 0. ¿Por qué 1? Porque es el cuerpo 1 al que pertenece el punto de interés. Recordemos, el punto C es un punto ahí como a la mitad que pertenece tanto a 1 como a 2. Yo lo puedo tomar de ambos lados, entonces en este caso lo estoy tomando como que pertenece al cuerpo 1. Entonces el punto de interés es el punto C, repito. Y estamos calculando pues esta fórmula que ya todo el curso de dinámica del cuerpo rígido hemos utilizado hasta el cansancio. Vectorialmente es el vector omega, producto cruz, el vector posición R. El vector posición R pues ya lo calculamos aquí con simple vista. Y el vector omega 1 con respecto a 0 pues es la velocidad angular que me da el libro. En la dirección J, recordemos que está girando sobre el eje Y. Realizo el producto cruz, bastante simple. J, producto cruz J es 0, entonces solamente voy a realizar la multiplicación 5 por 0.45, J, producto cruz I, ya sabemos que es menos K, por eso el signo negativo, y proseguimos. La aceleración de un punto también se calcula de forma muy similar a la velocidad. En este caso ahora tenemos aceleración angular del cuerpo 1, por la misma razón que ya comentamos. Producto cruz, el vector posición del punto de interés con respecto al punto de referencia. Pero aquí hay que agregar una componente normal. Esto sería la aceleración tangencial, más la aceleración normal, que viene siendo omega 1, producto cruz, la velocidad del punto de interés con respecto al punto de referencia. Bueno, aquí ¿por qué se vuelve tan simple? Porque recordemos que omega 1 con respecto a 0, el libro nos dice que es constante. La derivada de la velocidad angular es la aceleración angular. Si era la derivada de una constante, cosa que ya razonamos, es igual a 0, por eso este producto cruz ni siquiera se realiza, debido a que alfa 1 es 0. Bueno, lo que sí hay que realizar es este producto cruz, omega 1 con respecto a 0, producto cruz, velocidad del punto de interés con respecto al punto de referencia. La velocidad ya la habíamos calculado aquí, recordemos, nos había salido menos 2.25 en K, y la omega 1 pues es un dato del problema, 5 en J. Realizamos el producto cruz, J, producto cruz K, es I positivo, el signo menos lo conservamos, 5 por 2.25 no es otra cosa que 11.25, y bueno, obtenemos esos tres resultados muy valiosos para ahora sí ya resolver el problema, que el problema me pedía la dinámica en el punto A, recordemos. Bueno, pues aplicamos las famosas leyes de Newton-Euler, es decir, las famosas suma de fuerzas y suma de momentos, pero de forma vectorial. Vean, por eso aquí está como de negritas la letra F, es un vector, y la letra A, que representa aceleración, también está en forma de vector.
La m, que es la masa, en este caso pues obviamente es un escalar. Bueno, por el lado izquierdo, ¿qué fuerzas tenemos aplicando en esta máquina? No tenemos ninguna más que la fuerza del soporte en A. No lo voy a descomponer en componentes I, J, K. Lo represento así tal cual, el vector F en el punto A. Esa es la clave. Es igual a la masa es 4, por la aceleración del punto de interés con respecto al punto A, que es el punto que estamos referenciando. Eso ya lo calculamos, por eso habíamos hecho todo esto. Recordemos, menos 11.25. Multiplicamos 4 por 11.25, nos sale 45 y ya por eso lo subrayamos de otro color inclusive, porque es nuestro primer resultado de este problema. Ahora, aplicamos suma de momentos, ya dejamos la suma de fuerzas atrás. Esta ecuación, revisen su libro, pues es también parte de estas leyes de Newton-Euler. En este caso, suma de momentos sí tiene que estar referenciado a un punto, recordemos. Aquí suma de fuerzas no lo referencia a nada, porque pues son fuerzas, lo que estamos aplicando es fuerzas en todo el cuerpo que tiene masa, pero aquí no. Aquí en el suma de momentos hay que indicar con respecto a qué punto. En este caso es con respecto al punto C, el centro del disco. Revisen su figura. Eh, Siempre va a ser igual a este famoso vector h que ahorita nos desgastamos calculándolo. Obviamente la derivada de ese vector h. Así nos dice la segunda ley de Newton, Euler. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a ver ambos lados de la ecuación. Siempre es importante calcular ambos lados. Del lado izquierdo me dice que todos los momentos referidos al punto C. Bueno, si son referidos al punto C, pues tenemos el momento aquí, reacción, digamos, hay una reacción aquí en el soporte, el momento en A. Ese sería uno. Y otro sería la fuerza en A por el brazo de palanca desde C a A. Por eso tenemos eh, el vector fuerza que se está aplicando en el soporte A, producto cruz, su brazo de palanca. Es lo mismo que nosotros aplicábamos de forma escalar, solamente que aquí lo estamos viendo de forma vectorial, ya un poco más formal. De forma escalar, nosotros calculábamos pues brazo de palanca por fuerza e igual a torque. Aquí de forma vectorial es lo mismo, pero en lugar de utilizar el por, utilizamos esta operación que conocemos como producto cruz o producto vectorial. Esto es para los vectores. Ahora, ¿cómo tomo este brazo de palanca? Siempre es apuntando a donde está el vector fuerza. Vean el vector fuerza donde está, en el punto A. Bueno, pues apuntando al punto A correferido al punto C. Vamos inclusive, si gustan, lo podríamos dibujar. Utilizamos esta herramienta. Sería de esta forma, apuntando a donde está el vector fuerza, así justamente, y partiendo del punto C. Este vector, ¿cuál es? Bueno, pues de alguna forma yo ya lo había calculado. Vamos a utilizar lo que ya sabemos de vectores. Si yo cambio la referencia, vean aquí las pequeñas letras AC, y las cambio de orden CA, yo puedo hacerlo, pero hay que cambiar el signo. Es un signo negativo porque el vector cambió de sentido. Este vector R de C con respecto a, por algo ya lo habíamos calculado, está aquí. 0.45 en I más 0.225 en J. Bueno, pues el libro lo que quiere que calculemos es este momento en el soporte A o en el punto A. Bueno, pues despejamos el momento en el punto A o el vector momento. Recuerden que la M aquí en negrita representa vector, es lo mismo que ponerle en la libreta una flechita arriba. El vector M en el punto A es igual a, aquí inclusive ya ni siquiera lo mencioné, a H, derivada de H en el punto C. Eso ya lo calculamos. Derivada de H en el punto C, recordemos, era todo esto de la inercia, y que inclusive ya lo calculamos de forma numérica, era 3.375 en I. Por eso ya inclusive aquí nada más lo sustituimos. Todo es muy ordenado, el procedimiento como tal. Entonces, pues aquí ya el signo menos pasa con más. Realizamos este producto cruz.
R de C con respecto a es este vector, ya lo platicamos, y el vector fuerza ya lo habíamos calculado, es menos 45 en I. Producto cruz menos 45 en I. Pues realizamos el producto cruz, vemos que I por I pues es 0, 0.225 por 45 es igual a 10.13, J por I es igual a menos K, menos por menos es más, y bueno, resaltamos este resultado. Ya obtuvimos, inclusive aquí ya lo podemos cambiar de color, también aquí, que el libro lo que quería era que encontráramos estos dos vectores, el vector fuerza en el soporte A y el vector momento en el soporte A. Vamos simplemente a comparar nuestros resultados ya para terminar este video y no hacerlo tan largo. Bueno, con el libro lo podríamos comparar, pero si vemos es el 18.97, inclusive aquí con otros datos, no tiene respuesta. 18.97 sería casi de los últimos. Y vemos que 18.96 se pasa al 99, no tiene respuesta. Por eso hay que recurrir entonces al famoso solver o solucionario. Vemos que ese es el problema que habíamos resuelto, ya lo resolvimos. Aquí inclusive una crítica, no sigan estos procedimientos de los solucionarios, solamente los van a confundir más. Lo más importante es saber la metodología a seguir, porque pues muchas veces el solucionario pues, se pasa bastante cosas por alto, que para lo mejor la persona que lo resolvió son bastante obvias, pero nosotros pues se nos hace una información bastante sesgada y no vamos a aprender bastante de este tipo de textos. Nos sirve para corroborar, pero no para aprender directamente de aquí. Bueno, nada más vamos a comprobar los resultados. Nos dice que el vector A, inclusive aquí lo muestran como nada más A, yo lo puse F de A, es menos 45 newton en I. Vemos acá nuestro resultado, el vector fuerza en A es menos 45 en I, obviamente, y el vector momento en A nos dice el solucionario que es 3.38 en I. Verificamos, 3.375 habría que redondear, es lo mismo en I, más 10.13 en K nosotros encontramos, y aquí vemos que sí, en efecto es 10.13 en K. Entonces, si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes dejarlo abajo en la caja de comentarios.